Aleluya. Entonces quiero hablarles de la necesidad que hay de congregarse, y también quiero dirigirme a aquellas personas que piensan que pueden ser cristianos sin congregarse. Óigalo bien, hay gente que se la ha creído y dice que no necesita congregarse para ser cristiano, y tiene la esperanza de ir al cielo. ¿Qué le parece? O sea, ahí en sus casas donde están, ellos creen que van a ir al cielo, y no hay tal cosa, bíblicamente hablando, no hay tal cosa. Ahora, quiero hacer una aclaración para que de repente no me vaya a malentender, ¿verdad? Porque usted dirá, como yo no vine el sábado o el domingo o este o el otro. No. Le hablo a las personas que ya han decidido decir, yo no necesito congregarme y como quiera yo puedo ser un hijo de Dios, yo soy parte de las promesas del Señor. A ese tipo de cristiano que se llama cristiano es al que yo me quiero dirigir. Yo sé que todos ustedes tienen esa responsabilidad, han entendido, Dios ha puesto en sus corazones, porque a nadie obligamos a venir a la iglesia para venir y congregarse. Para mí, yo le puedo decir con un testimonio personal, para mí ha sido la mejor bendición que me ha pasado en la vida desde el primer día que yo decidí congregarme. Mi vida cambió por completo y creo con todo mi corazón, como lo dice la Biblia, que voy de gloria en gloria y de poder en poder. Al menos yo sí así lo creo. Porque cada día que yo oigo de la palabra del Señor, que yo aprendo de la palabra del Señor, que yo comparto con mis hermanos, cada día me hago más fuerte. Óigalo bien. Pero si no lo hiciera, yo ahorita estuviera en el mundo. Y eso es lo que yo no quiero. Amén. Entonces vamos a hablarle a este tipo de personas para aprender y para que usted, cuando le pregunte, porque yo sé que usted se ha topado con gente que le dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo en mi casa le puedo servir, ¿cierto? Bueno, entonces usted le va a poder contestar bíblicamente hablando. Amén. Aleluya. Dígame amén, por favor. Aleluya. Vamos al salmo con el que comenzamos. ¿Verdad? Qué salmo tan lindo, ¿verdad, hermano? Aleluya. Gloria a Dios. Ay, sí, mire, de veras yo le pido que ore por esas almas que recibieron a Cristo, hermano, de veras. Mire, pero guerré todos los días, guerré por esas almas. Porque cuando muchas personas recibieron a Cristo, muchas veces así, sin tener verdaderamente, sin saber lo que hicieron. Pero déjeme decirle que de una u otra manera el Señor los jaló. ¿Cuántos aquí podrían decir de que recibieron a Cristo y todavía no habían entendido bien? ¿Verdad que sí? Pero de una u otra manera el Espíritu Santo fue orando en su vida y de repente se fue enamorando del Señor. Lo sedujo el Señor. Dice el Salmo 122, una vez más, mire, dice, yo me alegré con los que me decían, oiga lo que dice el salmista, a la casa de Jehová iremos. O sea que para ellos era una alegría ir a la casa de Jehová. Dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Para él era algo, pero muy glorioso, muy especial. De tus puertas, oh Jerusalén, porque allí se encontraba el templo. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Jehová, dice, porque ahí estaba el templo, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. ¿Se da cuenta para qué iba Israel ahí? Para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, dice, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios, dice. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor, ¿qué dice? A la casa de Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Buscaré tu bien. Puede sentarse. También vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25. Quiero comenzar dando las excusas o razones que las personas dicen para no acercarse a la casa del Señor. Vamos a ver si es válido. Dice
el escritor del libro de los Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cristo viene, iglesia. Viene pronto por su iglesia. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. ¿Cuáles son las razones que la gente da para no congregarse? Eso es lo primero que vamos a ver. Y luego vamos a irnos al Antiguo Testamento para ver lo que se establece allá, así como hablamos del diezmo, que nos lo trajimos para el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de la misma manera de lo que es el templo y de lo que Dios le decía al pueblo en referencia al templo. ¿Qué le parece? Para que veamos la idea original de Dios de cuando Él establece un lugar en donde se adora, se exalta su precioso nombre y donde se enseña su palabra. ¿Cuáles son las razones entonces que la gente da para no congregarse? Uno de ellos dice, Dios vive en mi corazón y no necesito ir a la iglesia para adorar a Dios, lo puedo hacer en mi casa. Esa es una de las razones que la gente da, o sea, y es un pensamiento muy personal, no es un pensamiento bíblico, no es algo que usted me pueda decir, la Biblia me ampara en esto que yo estoy diciendo. Entonces quiero que sepa esto, cuando nosotros llegamos a ese tipo de pensamiento, estamos pensando personalmente y no bíblicamente hablando. Número 2, oiga bien, la segunda excusa, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Óigalo bien, no tengo tiempo para ir a la iglesia, yo le sirvo en mi casa, dice. Fíjese pues, tiene tiempo para su trabajo, tiene tiempo para su familia, tiene tiempo para sus amigos, tiene tiempo para entretenimiento, tiene tiempo para todas las cosas, pero para Dios parece ser que no hay tiempo. ¿Se parece eso a alguien que dice que ama al Señor y que obedece a Dios? En absoluto. Para todo hay tiempo en esta tierra. Y dice a los que le seguían a Jesús, ¿qué fue lo que les dijo Jesús que tenían que buscar primeramente? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas las demás cosas os serán añadidas, dice la palabra del Señor. Otra de las excusas que la gente da es que Dios está en todas partes y por eso yo no voy a la iglesia. Estamos de acuerdo que Dios está en todas partes porque Dios es omnipresente y omnisciente y todopoderoso, ¿verdad? Sin embargo, cuando Dios, aleluya, hace al hombre y hace todas las cosas, crea un orden dentro de la creación. Y Él es el que ordena y dice cómo es que se hacen las cosas. Dios está en todas partes, pero si un israelita decía de tal manera y obviaba y se olvidaba del templo, hermano, ese israelita no era contado como pueblo del Señor, hablando en el pasado. Entonces, Dios está en todas partes, claro que sí, pero ha establecido un lugar en donde se debe de adorar y exaltar su precioso nombre. Hay otras personas que dicen yo soy buena o yo soy bueno o buena persona y no necesito ir a la iglesia. Todas estas cosas que la gente dice, cuando vayamos explicando lo que es la importancia de congregarse, se va a dar cuenta acerca de todo esto que yo le estoy diciendo y cómo es que contradice las escrituras. Dicen yo soy buena persona y no necesito ir a la iglesia. En pocas palabras, yo ya recibí a Jesús y ya soy, como quiera ya era bueno, y sigo, ahora que tengo a Jesús soy más bueno todavía y no necesito absolutamente ya nada más. ¿Es eso verdad conforme a las escrituras? Cuando vemos nosotros lo que dice la Biblia a los nuevos cristianos, aprendemos nosotros exactamente que eso es una aseveración equivocada. ¿Por qué? Porque un nuevo creyente, ¿qué es según la escritura? Es un bebé. Ha nacido de nuevo. O sea, el hombre, el ser humano, sin Cristo se mueve en un mundo natural, sin Dios y sin su Santo Espíritu. Cuando viene al mundo espiritual, cuando Dios lo salva y le da su Santo Espíritu, recuérdese que somos unos bebés espirituales y necesitamos
lo que necesita un bebé natural. ¿Qué necesita un bebé natural? Necesita que se alimente, ¿verdad que sí? Pero no solamente que se alimente, ¿verdad que no? ¿Qué otra cosa necesita? Crecer, o sea, que se le enseñe, ¿cierto? Un niño no nace sabiendo. Para eso tiene a sus padres, para que le enseñen. Bueno, de la misma manera, el que nace de nuevo necesita crecer, necesita alimentarse y necesita ser guiado y enseñado. Pero la gente dice, yo soy buena persona y no necesito ir a la iglesia. En primer lugar, solamente el hecho de decir que somos buenos, estamos nosotros contradiciendo la Escritura, porque no hay bueno ni tan siquiera uno, solamente Cristo, ¿verdad? Otra de las razones que la gente da es que a todas las iglesias lo único que les importa es el dinero y por eso yo no voy, dice. Fíjese, o sea, agarran un ejemplo de una iglesia que cuántos dan 1,000, cuántos dan 2,000 y puro dinero, ¿verdad? Que solamente hablando de dinero se mantiene, ¿verdad? Y dice, por eso yo no voy a la iglesia, pero tachan y ponen a todas las iglesias en el mismo paquete. Qué bueno que usted pueda decirle a su compañero, decirle, no, en la iglesia no te piden dinero, ¿ya? Y si vas a dar, lo vas a dar con todo amor, si no, no le des al Señor, ¿verdad? Pero no andamos nosotros de que ahora de para esto, ahora de para el otro, ahora de para esto, y hoy y esto, y hay que dar para... No, hermanos. Ahora, pero esa es la excusa. Y quizás algunos podrían decir, pues yo tengo razón, sí, pero solamente fue a una iglesia donde son bien pidones. No probó otra iglesia en donde, ¿verdad?, Dios le quería hablar a su corazón. Otra es porque dice, oiga bien esta, es que hay muchos hipócritas en las iglesias, dice. ¿Ah? Hay muchos hipócritas en las iglesias, dice. Ajá. ¿Qué le parece eso a usted? Eso lo enoja a usted, ¿verdad? ¿Ah? Mire, por eso es que nosotros tenemos que tener buen testimonio. ¿Se da cuenta? Por eso es de que los hijos de Dios, yo sé que dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña, pero usted si es trigo debe de distinguirse como trigo. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que por usted o por mí un alma no pueda venir a la casa del Señor. Porque dice, porque ese es un hipócrita, vive una vida ahí dentro de la iglesia y allá afuera usted, si lo conociera. ¿Sí me entiende? Entonces, a eso se le llama hipocresía, ¿verdad? Pero no por un hipócrita o por dos hipócritas o por tres hipócritas o por cuatro o por todos, nada, por todos, ¿verdad? Amén. Usted va a tener esa excusa, porque qué bueno que usted no sea hipócrita. Amén. Vaya y aprenda de la palabra del Señor para que pueda enseñarle a aquel que lo es de la manera que se debe de servir al Señor. Pero recuérdese de una cosa también dentro de la iglesia. A la iglesia venimos ya después de que recibimos a Cristo todos perfectos, ¿sí o no? ¿Verdad que no? Venimos todos desperfectos. Traemos malas costumbres, traemos mala conducta, traemos malas actitudes, traemos arrastrando cosas del pasado y Dios está tratando con nosotros. ¿Cuántos en algún momento le dijeron, no sea chismoso? Porque de repente lo fuimos. ¿No? No sea hablador, no sea mentiroso, no sea rascarrabias, no sea peleonero. Y todas esas cosas Dios está tratando con nosotros. Debemos de entender eso. Y la gente debe de entender eso. Por ejemplo, en mí Dios necesita trabajar en muchas áreas, pero muchas áreas todavía. Y trato de pelear contra este hombre carnal. ¿Para qué? Para poder honrar el nombre de mi Señor Jesucristo. Para que yo no sea causante de que alguien no quiera venir a la iglesia. Pero yo no voy a tomar la excusa de una persona, porque si yo, mire, si yo quisiera encontrar una razón para no venir a la iglesia como pastor, ¿usted cree que yo la encontraría, sí o no? Yo tendría muchas razones para no venir a la iglesia, ¿sabía? Yo creo que si hay alguien que tiene muchas razones para no venir a una iglesia, es el pastor. ¿Por qué? ¿Quiere que le diga? Chismoso. Todo lo quiere saber, ¿verdad? Entonces, esas son las excusas que dan las personas. Son muchas las razones que la gente da para no venir a la iglesia. Fíjese pues, esta enseñanza pondrá en perspectiva la importancia de la necesidad de asistir a la iglesia
aleluya, lo que ganamos al asistir a la iglesia y lo que perdemos cuando no asistimos a la iglesia. Esos son los puntos que realmente nosotros vamos a tocar. Entonces, quiero comenzar poniendo la plataforma para mostrarle lo que Dios espera, o que lo que Dios esperaba en el pasado con el pueblo de Israel y lo que Dios espera el día de hoy con su iglesia. Vamos a ver entonces en el segundo punto el ejemplo del Antiguo Testamento y el templo. El ejemplo del Antiguo Testamento y el templo. ¿De dónde viene la idea del tabernáculo? ¿De dónde viene la idea del templo? ¿De los hombres o de Dios? Fue Dios el que le mandó a establecer a Moisés un tabernáculo primeramente y luego el templo, ¿verdad? ¿Con qué propósitos? ¿Para qué Dios quería establecer un tabernáculo, hermanos? Yo le hago la pregunta a usted. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Dice el hermano, para que todos le adoráramos. ¿Para qué otra cosa? Para tener comunión, dice la hermana. ¿Para qué otra cosa? ¿Y ahora? Dice, para que allí se perdonaran los pecados de la nación. Dice, mire, ¿para qué otra cosa? No, ya eso ya lo dijeron. ¿Qué pasó, mi brother? Para que el pueblo fuese enseñado. Amén. ¿Enseñar qué? ¿Quién es Dios? ¿Cómo se mueve Dios? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué no le agrada a Dios? ¿Cómo quiere que vivamos? ¿Cómo quiere que nosotros nos comportemos con las demás naciones? Eso quería Dios alcanzar con Israel. Amén. La idea del tabernáculo y del templo no es del hombre, es de Dios. Y lo mismo podríamos decir de la iglesia, pero eso lo vamos a tocar después. En el libro de Éxodo, esta no te la puse allá, pero ahí te pones las pilas. Éxodo 25, versículo 8. Dice la escritura, se lo van a poner ahí en la pantalla. Bendito sea el nombre del Señor. Éxodo 25, 8 dice, y harán un santuario, ¿para quién dice? Para mí, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Un santuario, un lugar en donde se adore, en donde se vaya a buscar su presencia. Harán un santuario para mí. ¿Y qué dice él? Y habitaré en medio de ellos, dice. Y si no hacían el santuario, Dios está en todas partes. ¿Se da cuenta? Pero en desobediencia, ¿se da cuenta? Ahora, el versículo 9 lo leímos. Y conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. La idea es de Dios. La forma en que se hace es de Dios. Y Dios es el que va a instruir qué es lo que se debe de hacer en él. Y el tabernáculo era para la bendición del pueblo, porque Dios está en su trono y no necesita absolutamente nada. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Éxodo 29, versículo 42, dice de la siguiente manera. Eso no se la puse, perdón hermano, pero de repente nos salen ahí algunas citas. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, lo que deberían de traer al tabernáculo. A la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, dígalo conmigo, delante de Jehová, ¿qué dice? En el cual, ¿qué dice? Me reuniré con vosotros. ¿Dónde se iba a reunir Jehová? Con ellos. En el tabernáculo, aquello que Dios había establecido. O sea, yo no le puedo ver, el israelita no podía decir, no, lo vas a hacer Dios así como yo pienso, así como yo quiero. ¿Usted cree que qué respuesta le hubiera dado Dios si un israelita le hubiera hecho así? Bueno, tú lo dices así, pero yo te digo que no, yo no voy a ir al templo, yo no voy a ir al tabernáculo. ¿Sabes qué? Aquí te voy a presentar mis sacrificios. ¿Qué le hubiera pasado a esa persona? Dice, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros. ¿Para qué dice? ¿Para qué dice? Para hablaros allí. ¿Dónde le iba a hablar Dios al pueblo?
en el tabernáculo. Y cuando hizo el tabernáculo, ¿qué otra cosa preparó también Dios? Ajá, a la tribu de Leví. A la tribu de Leví le dio una capacidad muy especial. ¿Para qué? Para que pudiera comprender su palabra y para que la pudiera enseñar a su pueblo. ¿Se da cuenta? O sea, y Leví no se levantó por sí mismo. No dijeron, nosotros vamos a ser los sacerdotes del tabernáculo. No, no se nos ocurrió a ellos. A los que se le ocurrió allá en el tiempo de Jeroboam, hermano, no les fue bien. ¿Se da cuenta? Porque Dios es el que establece las cosas. Gloria sea su nombre. 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Quién santifica el lugar? ¿Quién consagra el lugar? Es Dios. Usted y yo podemos consagrarlo. Ah, Señor, aquí estoy en mi casa, yo lo voy a consagrar. ¿Y quién eres tú? ¿Ah? Un israelita podía hacer eso, supuestamente, pero no le valía. Lo podía decir, lo podía hacer, pero de nada servía. ¿Por qué? Porque es el lugar que Dios había escogido. El 44, ¿qué dice? Y santificaré el tabernáculo de reunión. O sea, lo apartaré, lo haré especial. Y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, dice él. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo del Antiguo Testamento con referencia al tabernáculo y el templo es que es idea de Dios, que es Dios quien lo establece. Dios da las instrucciones y mandatos al pueblo acerca de la adoración que se debe de hacer en el templo, en la Jerusalén. El pueblo debía de obedecer las órdenes de Dios. No había opinión personal ni popular. ¿Qué pasaba si de repente a alguien se le ocurría decir todo lo contrario? ¿Qué cree que hubieran hecho los sacerdotes en ese entonces? ¿Ah? ¿Qué reacción hubieran tomado? Ah, no, Moisés, nos pusimos de acuerdo, fíjate. A ver, ¿en qué se pusieron de acuerdo? No vamos, por ejemplo, el día de la Pascua, no, lo vamos a celebrar otro día. Y mira, no nos gusta tampoco de la manera que ustedes lo hacen. No. Mira, nosotros te vamos a dar lo que nosotros podamos. Dios entiende nuestra necesidad. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué era lo que decía Dios? No. Lo van a celebrar en este día y lo van a hacer de esta manera. Si hay alguien que no tenga, dice, puede traer esto. Y si no tiene, puede traer esto, dice. Las opciones que daba el Señor eran increíbles. Pero debía de hacerse conforme Dios lo había establecido. Porque si no, no funcionaba. No había perdón. No había un corazón realmente que pudiera entender la palabra del Señor. Porque si hay algo que trae un corazón entendido al corazón del hombre, es la obediencia. Si usted oye la palabra del Señor y desobedece, su corazón se vuelve un corazón, hermano, duro. O sea, nos volvemos torpes al escuchar la palabra de nuestro Dios. El pueblo debía obedecer las órdenes de Dios. No había opinión personal ni opinión popular. La gente que el día de hoy opina de tal manera es personal, no es bíblico. Y se ha vuelto popular porque hay un grupo de personas que lo dicen de tal manera. Pero ahora con el COVID, dice, mejor me pongo en el phone, o en la computadora, o en la televisión, y ahí me echo el mensajito, dice. Ajá, ¿se da cuenta? Y se ha vuelto muy famoso esto. Y hay predicadores por eso es que dicen, envíenos su ofrendita. Aquí aparece la dirección y todo, y usted, bien espiritual, ¿verdad? Para sentirse sin cargo de conciencia, envía, que sí.
Y usted no conoce a esa persona. ¿Me entiende? Eso es salirse completamente del orden de Dios. Eso no existía en el Antiguo Testamento. Era el lugar, mire, el pueblo debía obedecer las órdenes de Dios y no había opinión personal ni popular. Era el lugar donde Dios aparecía al pueblo. O sea, allí era donde él se manifestaba a Aarón y donde se ofrecían los sacrificios que Dios, aleluya, hacia Dios para recibir el perdón de pecados y el favor de Dios. Fíjalo. Es muy importante esto, hermano. Era el lugar donde Dios enviaba su bendición y hacía conocer su voluntad al pueblo. A ver, leamos el Salmo 134, 1 al 3. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Hagamos una pausa ahí. Ahí no está hablando alguien que conocía la iglesia. Ahí se está hablando de ¿qué? Del templo, del tabernáculo. Porque en el momento que se escribe el Salmo, no había iglesia. Pero fíjese lo que dice el salmista, me llama la atención. Vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, dice. ¡Qué tremendo! Sigue diciendo el siguiente versículo: alzad vuestras manos al santuario. ¿Y qué dice? Y bendecid a Jehová. ¿Qué otra cosa? Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Brínquese al 135. Aleluya. Alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová, dice la Biblia. El 2. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Eso lo está diciendo el salmista. Parece que al salmista le gustaba estar en la casa de Jehová, ¿verdad que sí? Amén. ¿Se recuerda lo que dice el Salmo 100 en referencia al salmista a la casa de Jehová? ¿Qué dice? ¡Qué bárbaros! ¿Y ese Salmo 100 o no? ¿O me equivoqué yo? ¿Ah? A lo mejor me equivoqué, pues, porque el único que no se equivoca es el Señor. Pero a ver qué dice. A ver, lea el Salmo 100. ¿Qué dice el Salmo 100? Ajá. Venid ante su presencia. Ajá. Ajá. ¿Cómo dice? Entrad por sus puertas, ¿cómo? Tristes, enojados, a la fuerza. No, el salmista ahí nos hace conocer su corazón. ¿Cómo es que nosotros debemos de venir a la casa del Señor? Para la gente, hermanos, para mucha gente es algo fastidioso venir a la casa del Señor. Para mí es una alegría, es un gozo. Entrad por sus puertas, ¿qué dice? Con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza, dice. ¿Se da cuenta? Aleluya. Gloria a Dios. El Salmo 92, 12, ¿qué dice, hermano? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. ¿Qué dice? Plantados. ¿Se recuerda lo que el Señor nos decía algunos domingos atrás? Enraizados, nos decía el Señor. Enraícense para que cuando venga la tormenta, aleluya, la lluvia y la tempestad no os arranque fácilmente. Amén. Aquí dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué dice? Florecerán. Se van a ver hermosos, van a crecer, van a ser de bendición, van a dar olor grato. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué pasaba a quien no obedeciera
el ir al templo, el llevar sus sacrificios, el celebrar las fiestas, ¿qué le pasaba? Lo cortaban. Por eso le digo que la opinión personal, la opinión popular, no sirve de nada. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Sería cortado de entre ellos. Solo había un lugar donde se podía alabar a Dios en aquel momento. O sea, ¿qué le quiero decir yo? Mire, el día de hoy tenemos muchas iglesias, ¿verdad que sí? Muchas iglesias son falsas y son poquitas las verdaderas. Porque yo le puedo asegurar que son poquitas, hermano. Porque o mucho dinero piden, o que visiones, o que sueños, o que profetas. Un montón de mugrero el día de hoy. Prosperidad y de todo ve usted. En aquel entonces solo había un templo. Y solo a ese templo se podía ir. Pero en el tiempo del día de hoy es diferente. Porque no solamente hay una, bueno, es una iglesia universal por la que Cristo murió. Amén. ¿Sí me entiende? O sea, lo que le quiero decir es de que allá en Honduras, en El Salvador, en Colombia, allá hay iglesias de Cristo. Amén, hermanos, ¿o no? Usted se me queda muy serio, digo yo, no hay iglesia realmente allí. Y las que hay, saber qué tipo de iglesias son, ¿va? Pero mire, hermano, son nuestros hermanos y ellos pueden ir a ese lugar y nosotros podemos venir a este lugar. Pero la iglesia es del Señor, no es de nosotros. Y por una razón, por muchas razones, nosotros debemos de venir a la casa del Señor. Y esa es la diferencia que hay en el Nuevo Testamento. Era un problema en aquel entonces. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesucristo enfrenta a la mujer samaritana? Ustedes dicen que se debe de adorar allá. Y ustedes acá, dice, ¿verdad que sí? Y luego Él les dice, pero va a venir el día en el que ni allá ni allá. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo que iba a establecer. Ella no podía entender todavía la obra, aleluya, que el Señor iba a hacer en las iglesias. Pero mire dónde nos tiene a nosotros el Señor adorando y exaltando. Bendito su nombre. Va. Entonces, brinquémonos al tercer punto. Saliendo de lo que es porque veo que me fui corriendo, porque no quería quedarme mucho tiempo en lo que es el Antiguo Testamento, porque ya le dije, hay un templo, Dios lo establece, Dios levanta a los sacerdotes en aquel entonces, porque el día de hoy ya no son sacerdotes, les da las instrucciones, les enseña su palabra y ellos tienen que instruir al pueblo. Les enseñan a adorar al Señor, aleluya, reciben los sacrificios, adoran al Señor, reciben bendición. Todo es en donde Dios lo había establecido. Salirse de eso era desobedecer a Dios, era ser cortado, era no recibir la bendición de Dios. Nadie podía decir lo contrario a lo que Dios había establecido. Hacerlo era echarse la maldición encima. El establecimiento de la iglesia por Jesucristo. Usted y yo sabemos que no es el hombre el que establece la iglesia, sino que es Jesucristo. Jesucristo establece su iglesia. Él es el fundamento de ella. ¿Qué quiere decir que Él es el fundamento de ella? Él la funda, Él la establece, Él la sostiene, Él le enseña, Él la guía, Él la espera, aleluya. Él la va a galardonar. O sea, en pocas palabras, es Cristo el que establece todo lo necesario, así como Dios estableció el tabernáculo, el templo. También de la misma manera en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, es Cristo el que establece todo también. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. La iglesia, al igual que en el Antiguo Testamento, fue instituida no por el hombre, sino por Cristo. Mire la semejanza que hay.
Gloria sea el nombre del Señor. La Biblia dice que la iglesia es ¿qué? Columna y ¿qué? Y baluarte de ¿qué? De la verdad. O sea, tiene un propósito la iglesia: traer la verdad de Cristo, no mi verdad, no mis imaginaciones, no lo que a mí se me ocurre. Cristo dijo: esta es mi iglesia y así tiene que manejarse mi iglesia, de esta manera tiene que conducirse mi iglesia. Ni usted ni yo le podemos agregar a eso. Porque ¿quiénes somos nosotros si decimos que? Porque recuérdese lo que dice cuando usted recibe a Cristo: te declaro como mi Señor. ¿Verdad que así dijo usted cuando recibió a Cristo? Todo aquel que confesare que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Cuando usted le dice mi Señor, ¿qué es lo que le está diciendo? Yo soy tu sirviente y tú me dices lo que yo tengo que hacer. Si usted le dijo mi Señor, usted y yo nos tenemos que someter. Si usted le dijo mi Señor, pero no se somete, solo fueron palabras. Nunca realmente hubo seguridad en su corazón al decirlo. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? Dice Jesús: mis ovejas y me siguen, dice. Ajá. Hay algunos que se creen ovejas, pero que son cabritos. ¿Por qué son cabritos? Porque Jesús dice una cosa y ¿qué creen? Ellos dicen no, eso no es así. O sea que tú eres más inteligente que Jesús. O sea que tú le ganas a Jesús. O sea que eres tú quien decides cómo Jesucristo debe de hacer las cosas. Ay, Señor, ayúdales. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46, que yo podría decirle que es el ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia de cómo es que se mueve una iglesia, de cómo es que los miembros de la iglesia deben de participar en ella. Dice en el capítulo 2, versículo 46 y 47: y perseverando unánimes. A ver, léalo conmigo, por favor. Ahí, si fuese cierto lo que dicen las personas el día de hoy, diría: y algunos le servían a Dios en su casa, porque decían: Dios está en todas partes. Porque decían: Dios está en mi corazón. Porque decían: Dios es bueno. Yo creo que si fuese válido, la Biblia nos diera una pauta para decir: sí, no podemos pelear eso. Pero mire el ejemplo de la primera iglesia, la iglesia modelo, podríamos decir nosotros, porque ahí estaban los apóstoles. Ellos habían recibido las enseñanzas directas de nuestro Señor Jesucristo. Y perseverando unánimes, cada día. ¿Qué dice? ¿Dónde? En el templo. Y partiendo el pan y en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde? En el templo. Siga. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se da cuenta? Por si alguien ahí quiere confundir lo que es el templo y la iglesia. ¡A la iglesia! Amén. ¿Sí lo leyó o no? En la segunda frase, ¿qué dice? Y el Señor, ¿qué dice? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice que perseveraban. Y fíjese que ellos perseveraban, hermano, todos los días. Usted y yo, que somos aguados, solo sábado y domingo. Y muchos solo sábado, y otros solo domingo. Y otros se escapan 2, 3, 4. Aquel se ríe, me está tirando la pedra, ¿verdad? Agárrele, ya se le hizo un chinchón acá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso no me lo invento yo. Yo no le estoy enseñando algo por capricho, porque yo lo quiera tener acá. Yo le tengo que enseñar para que usted sepa cuál es suya y mi responsabilidad. Porque si yo no le enseño esto, si la gente no oye esto,
No va a saber lo que necesita saber. Y mire, al escuchar esta, a lo mejor cuando empiecen a ver el mensaje, mejor lo paro a decir, porque así no me hago responsable. Porque una vez usted escucha el mensaje del Señor, a usted lo hace responsable Dios. Ah, sí. Porque tú no le vas a poder decir, yo no lo sabía, Señor. No, sí lo sabías, sí lo sabías. Cabezón o cabezona. A ver, veamos lo que dice 5:42. ¿Qué dice 5:42 de Hechos? Se nos durmió el bibliero allá. A ver. A ver, aquí hay otro dato interesante. ¿Ok? Yo quiero que lo lea conmigo. ¿Qué dice? Leámoslo todo, por favor. Y todos los días. O sea que nosotros estamos en deuda todavía con el Señor, hermano. Vamos a empezar a abrir servicios de lunes a domingo entonces. Solo un amén oí, no sé quién dijo el amén, pero ya se comprometió. De lunes a domingo, ¿qué le parece? Óyelo, Señor. Con qué gozo y qué pasión, Señor. Dice, amén, dice, aleluya, Señor. Nos vas a abrir la oportunidad, Señor. Ay, más llenos. ¿Ah? Míralo, Señor. Mira su rostro, Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de qué. Allá decía de alabar y glorificar a Dios, ¿verdad? Aquí, ¿qué era lo que hacían? Dice, enseñaban, aleluya, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso tiene que hacer la iglesia, predicar a Jesucristo. Predica a Cristo y enseña al que recibe a Cristo. Porque ya le dije, usted y yo somos bebitos. Cuando recibimos a Cristo venimos en cero, espiritualmente hablando. Y en la iglesia, en su casa, es donde Dios te hace crecer, te hace conocer su voluntad. De repente es ahí donde dice, ok, para ti tengo un trabajo, para ti tengo, aleluya, una obra, para ti tengo un ministerio, para ti tengo un servicio, una operación. ¿Ah? Gloria a Dios. Cristo es la máxima autoridad, aleluya, de la misma, y por lo tanto, quien dice cómo se deben de hacer las cosas. O sea, Cristo no crea que hizo las cosas solamente por hacerlas. Oh, no, 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 no. En la iglesia hay un orden. Y el orden lo estableció el Señor. Así como en el Antiguo Testamento Dios lo estableció, también en el Nuevo Testamento Dios lo establece. Aleluya, gloria a Dios. Mire, por ejemplo, Cristo fue el que escogió, aleluya, no solamente el lugar, sino a las personas indicadas para prepararlas antes de que usted viniera. O sea que a usted y a mí Dios ya nos tenía preparado ya un lugar en donde usted y yo pudiésemos aprender. Y ya había preparado a personas para que usted pudiese comer. ¿Qué le parece? Pero ¿cuál es el propósito del Señor? Por eso le digo, el no venir a la casa del Señor, nosotros somos los que perdemos. Es que es ilógico el poder pensar que yo soy un hijo de Dios, un cristiano, y no vengo a la casa de Dios. Mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, para que vea quién es el que lo hace. Aleluya, aleluya, aleluya. A ver, vamos a hacer una cosa. Vayamos al capítulo 2 y luego nos vamos a brincar al 4. ¿Qué le parece? Vámonos al 2, 20, que es una cita que usted tiene que tener bien clara siempre en su corazón.
Mire lo que dice la Biblia allí. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quién levantó a los apóstoles? El Señor. ¿Quién levantó a los profetas? El Señor. Y no está hablando, aclaro, no está hablando de los profetas de hoy ni de los apóstoles supuestos de hoy. No. Está hablando de aquellos apóstoles que vivieron con Él, que oyeron sus enseñanzas, que pudieron ver todo lo que Él hizo, que pudieron ver cuando fue crucificado y cuando se levantó al tercer día de entre los muertos. Ellos pudieron ver cuando ascendió. A ellos les dio directamente sus enseñanzas. A eso se está refiriendo. Mire, a ellos los preparó antes que nosotros viniéramos. Y les hizo que escribieran. Ahí también está el apóstol Pablo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién dice? Jesucristo mismo. O sea, ahí no hay de otra, ¿verdad? Siga leyendo, ¿qué dice? En quien todo el edificio, cuando se refiere al edificio, ¿a qué se está refiriendo? ¿A un edificio así literal o a qué se está refiriendo? A la iglesia, exactamente. Todo el edificio. O sea que usted y yo somos parte del edificio. Bien coordinado. Hay orden. ¿Se da cuenta? El día de hoy las iglesias son un desorden. La iglesia debe ser un orden. Bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, el lugar está aquí, a este se le llama iglesia. Pero nosotros, los que venimos y somos partícipes, somos exactamente eso, lo que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Déjeme ver si ya terminé ahí. 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, veámoslo un poquito más entendible, podríamos decir. Vinquémonos al 4:22. Al 4:11, perdón, 4:11. Perdón, hermano, 4:11. A ver, ahora mire lo que hizo. Eso lo hizo Jesús. Recuerden, Él es el fundamento, Él es el fundador, Él es el que dice cómo se debió de haber hecho todo. Dice, y Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, ya lo vimos, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Se da cuenta? ¿Para qué? ¿Para qué los preparó? Pero yo quiero que se ponga a pensar, porque analicemos esto. ¿Para qué necesitamos pastores? ¿Para qué necesitamos evangelistas? ¿Para qué necesitamos maestros? ¿Pero por qué? Porque somos nuevas criaturas. El Señor sabía cómo venimos nosotros. Entonces dice, ok, vienes todo puras fallas. Yo te voy a ir perfeccionando. No todos crecemos de la misma manera, porque no todos nos dejamos. Pero el Señor tiene todo preparado para que tú y yo crezcamos. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es nuestro Dios, hermano! Entonces, si no vengo, ¿qué pasa? Me quedo enano. No crezco. No hay tal cosa de ser hijo de Dios. Dice, ¿cuál es el propósito de haber establecido pastores, maestros y evangelistas? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos ahí? A ver, dígame, ¿quiénes son los santos ahí? Somos nosotros, la iglesia. A fin de perfeccionar, o sea, que el Señor te mira desperfecto. ¿Y cuál es el propósito de Él para con tu vida? Te quiere perfeccionar. Yo sé que si va a gozar, usted va a ver. O sea que te quiere ver mejor. ¿Ah? Te quiere hacer agradable a Él. Y si te hace agradable a Él, te hace agradable también para con todos. Oigan, lo lindo que es el Señor. Por eso, Dios no pierde cuando tú y yo faltamos. ¿Quiénes son los que pierden? Nosotros. Nosotros. ¿Se da cuenta? Mire,
¿Por qué cree que usted que aquí no hacemos nuestras actividades así de comidas y todo? Porque yo no quiero que nadie se pierda la enseñanza. Usted y yo tenemos que comer. Todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo. Vamos a morirnos y no vamos a dejar de aprender del Señor, porque Dios tiene mucho que darnos. Su sabiduría, hermano, dice, y el conocimiento es inescrutable, dice el apóstol Pablo. O sea, en pocas palabras, usted y yo no podemos llegar a esa profundidad, pero el poquito que Él nos pueda dar, vamos a recibirlo. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la obra del ministerio? Usted que pastor con corbata. No, a eso no se está refiriendo. Ministerio. La palabra ministerio significa servicio. Porque hay muchas almas que vienen a los pies del Señor. Porque hay muchas almas que hay que ganar. Porque hay muchas almas con las que hay que trabajar. Si usted tiene 1 año y aquel tiene solamente 2 días de ser cristiano, ¿qué cree? Es nuestra responsabilidad ser de bendición de una u otra manera. Pero, ¿y si no está en la iglesia? ¿Y si es de los que dice, no, yo en mi casa? ¿Verdad que es un chiste eso? Es tonto el poderse imaginar que una persona puede decir semejante cosa. Porque entonces, imagínense, mire para qué es que puso a los maestros, a los pastores y a los evangelistas. Fíjate pues. Pero si usted no está aquí, ¿qué está pasando con la persona que se queda en casa? ¿Está siendo perfeccionado, sí o no? ¿Qué está pasando con esa persona entonces? Solamente ellos se pueden creer eso. A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para que nos seamos bendición unos con otros. ¿Se da cuenta? Y yo en mi casa, ¿cómo le voy a poder yo ser de bendición a usted? Con mi talento, con mi don, con lo que yo pueda poner a su servicio. Por favor, sigamos. ¡Aleluya! Solo yo te alabo, Señor. ¿Hasta qué? Mire cuál es el propósito. Mire, te quiere perfeccionar, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Mire, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¡Qué bárbaro nuestro Dios! ¿Quién tiene interés en usted y en mí? Dios. ¿Cómo? En su casa. No podemos despreciar su casa. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué le parece? Allí queremos todos nosotros llegar. Sigamos. Para que ya no seamos... A ver, léalo. ¿Qué dice? Para que ya no seamos... O sea, si usted no viene a la iglesia y dice que es cristiano, que es una nueva criatura, ¿cómo se quedó? Exactamente. Ahora, es un baby. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuál es el problema de una persona que no viene a la casa de Dios? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay gente que no sabe ni dónde está parada. Le dicen una cosa aquí, le dicen otra cosa allá y... sí, yo también lo creo. Amén. A todos le dicen amén. Dele gloria a Dios, usted y yo, porque tenemos una sola doctrina, para la gloria de nuestro Señor. Usted puede discernir cuando un payaso está allá afuera hablando un montón de tonterías, y Dios quiere que se vuelva más maduro todavía, aprenda más todavía, para que sea un guerrero del Señor. Porque hay gente que no puede discernir. Y que sale un predicador, aleluya, gloria a Dios, y que habla el Espíritu de Dios, dice el hermano o la hermana que lo mira. Cuidado, hermano. Cuidado, hermana. Porque qué fácil es decir un montón de palabras así bonitas, y Jesús, Espíritu Santo, poder de Dios. A la gente le gustan los gritos. ¿Para qué sí? ¿Sabe cómo le llaman el día de hoy a los gritos y a eso? Unción de Dios se le llama. No, eso no es unción de Dios. Unción de Dios es cuando hay verdad,
Cuando hay redargüimiento de corazón, cuando Dios habla a tu corazón y dice, a mí me está hablando, esa palabra es de Dios, pero viene de la misma palabra bíblica. Esa es unción, si usted le quiere llamar así. Eso es poder de Dios. Por estratagemas de hombres, estrategias, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aleluya. ¿Sigue ahí o no? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, muchos quieren tomar el lugar de la cabeza. Cristo es la cabeza. No, yo soy la cabeza porque yo soy el que digo lo que se tiene que hacer. Eso es lo que hace a aquella persona que decide no congregarse. Es el lugar donde nosotros tenemos comunión todos los redimidos por Cristo para adorarle y para servirle. Imagínense, ya casi voy terminando, pero tranquilo. Cuando Cristo habla a las iglesias en Apocalipsis, no, todavía no, tranquilo. Cuando Cristo habla a las iglesias, imagínense esto, imagínense esta escena, allá en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, ¿verdad? Imagínense que el Señor diga, ok, ya le hablé a las iglesias, ¿verdad? Ahora déjenme ir a hablarles a todos aquellos que no vienen a la iglesia. Al que se queda, no, va que Jesucristo no habla así. Dice que se dirige a quién, al ángel de la iglesia. Y el mensaje es para toda la iglesia. Pero imagínense que de repente diga, ok, también hay un grupito que dice que no hay que ir a la iglesia. Tengo palabra para ellos. Para ellos no tiene palabra. Para ellos no tiene palabra. Porque estos son como los de la Odisea. Ese tipo de gente que dice, yo no necesito de nada. ¿Ah? Yo estoy rico, yo tengo esto y lo otro. ¿Ah? Y el Señor dice, estás pobre, miserable. ¿Ah? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice. ¿Cómo podría ese tipo de personas poder, por ejemplo, en práctica el libro, la cita de 13:17 de Hebreos? A ver, poneme Hebreos 13:17. ¿Cómo se podría poner una persona, poner en práctica esa palabra si no asiste a la iglesia? A ver, léalo conmigo, por favor, ¿qué dice? Ellos no tienen pastores. ¿Por qué no? ¿Quién es su pastor? Ellos. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Y cómo se van a sujetar si no están? ¿Por qué lo dice así el escritor? Porque el escritor está sujeto a lo que Cristo estableció. ¿Se da cuenta? Si nosotros decidimos hacer todo por nuestra parte, venimos y nosotros contradecimos por completo la escritura. Y ya no tiene sentido lo que es el evangelio. Porque ellos velan por vuestras almas, los verdaderos pastores, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aleluya, gloria a Dios, alaba al Señor. Ponerle ahí aquello que puse ahí, cómo destruir a su iglesia. Es un pequeño pensamiento que alguien puso. ¿Cómo destruir a su iglesia? ¿Cuántos aquí quieren destruir la iglesia? ¿No dicen amén? No. ¿Cómo destruir una iglesia? En primer lugar, no venga, dice. ¿Cómo destruir una iglesia? Si viene, venga tarde. Disculpe si me paré en algún callito por ahí. Al venir, venga de mal humor. De esa manera puede destruir su iglesia. Al salir de la iglesia, pregúntese, ¿qué valía todo esto? No acepten nunca un cargo en la iglesia. Vale más seguir criticando a los demás. Así usted destruye a su iglesia. Sigamos. Aleluya. Se acabaron. No, todavía hay más. Son 15. Visite las otras iglesias a cada rato para enseñarle al pastor que él no es quien manda. Haga que el pastor gane su dinero. Deje que él haga todo el trabajo. No cante. O si canta, cante muy calladito. Callandito puso ahí.
No ayude a la iglesia económicamente. Espere por lo menos hasta haber recibido lo que su dinero vale. No anime al pastor. Si le gusta el sermón, cállese, pues muchos pastores se perjudican por causa del orgullo. No permita que la sangre de él esté sobre sus manos. O sea, no lo anime, ¿verdad? Cuéntales las faltas que comete su pastor a todos los que visitan la iglesia. ¿Quién sabe si de otra manera ellos lo vayan a descubrir? No traiga nunca consigo a nadie a la iglesia. No haga nada para ganar a otros miembros nuevos, por lo menos mientras la congregación tiene tal pastor. Si hay algunos miembros animados que sirven en su iglesia y que trabajan por ella, no deje de protestar contra esa asociación exclusivista. Si su iglesia, por mala fortuna, es una iglesia feliz y armoniosa, condénela por su tibieza, indiferencia y falta de celo. Cooperando como se sugiere arriba, usted matará por seguro a su iglesia. Hay muchas maneras en que nosotros, y si hay una manera de nosotros matar a la iglesia, es exactamente eso, ausentándonos nosotros de la casa del Señor. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros debemos de congregarnos? Aleluya. Para adorar a Dios en su casa juntos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Para adorar a Dios. Aquí usted y yo venimos a adorar a Dios. Y lo hacemos juntos. Yo sé que en su casa usted también lo adora. En su carro usted también lo adora. Pero el Señor dice que Él le gusta cuando su iglesia se reúne así como en el tiempo de los Hechos y le alababan y le exaltaban su nombre. Número 2. ¿Cuáles son las razones para congregarnos? Para oír la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Usted no se la puede perder. Usted y yo no somos sabios. Y aunque un mensaje en algunos momentos pueda ser el mismo, yo ya le he dicho que muchas veces Dios se lo repite, porque usted y yo somos cabezones y no obedecemos. Y hasta que no obedecemos, el Señor no nos cambia el mensaje. Número 3, para consolarnos mutuamente. Oiga bien, échale ganas, mi brother. Cuando vienes desanimado, porque si te quedas en tu casa, nadie te va a animar. Y te vas a ir para el mundo, tu carne te va a ganar. Pero de repente, cuando entre hermanos nosotros nos animamos: ¿cómo estás, mi brother? Fíjate que me está yendo mal, a mí también, pero echémosle ganas. Pero si solamente del mundo: ay, todavía vas a la iglesia. No, hombre, no vas a la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia? Ahí te van a lavar el cerebro. A ellos le tienen lavado el cerebro. ¡Aleluya! Para consolarnos mutuamente. Muchas veces yo he venido y a veces la mirada de una persona o de repente la forma de una persona me motivó en mi corazón para poder seguir sirviendo al Señor. Es increíble, una sonrisa muchas veces, el que te den la mano, el que te puedan decir una palabra así de ánimo, es tan importante. A veces venimos como agüitadíos porque tenemos algunas decisiones y estamos así como: ¿será que la hago? Y de repente un hermano te acerca: ¡hombre, es él, hermano! ¡Estamos contigo! Así como con esa cara que usted se me cayendo de ánimo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Híjole, usted mata a cualquiera, hermano. Mata sanos. Para consolarnos mutuamente. Si usted no viene, ¿cómo espera que sea animado? Para poder extender el amor de Cristo a otros. Conocer nuestros deberes y responsabilidades como pueblo del Señor. Hermano, hay muchas maneras de nosotros extender nuestro amor a Cristo. Pero si estamos en nuestra casa, solo pensando en nosotros, y nos vale todo lo demás, eso no es así. En las enseñanzas, en los mensajes: vamos a ir a un bautismo, hermano, vamos a hacer tal actividad, vamos a hacer tal cosa, hermano. Y ahí estamos nosotros y ya ven lo que pasó en estos días con la vida de Manuel. Entonces, es muy importante porque de repente el Señor nos tira un reto. El Señor de repente nos delega una responsabilidad. Amén. Tenemos que participar como grupo y de repente... Hay algo que pasa bien bonito y bien de repente que es como raro. Cuando trabajamos muchas veces entre grupo, nos damos cuenta de nuestros defectos. Ese hermano me cae gordo, dice. ¿Cómo come? Dice. O no hace esto, no hace el otro. ¿Verdad que sí? Ahí empieza usted a descubrirse usted. No al hermano, sino a usted.
¿Ah? ¿Qué tan paciente es? ¿Qué tanto amor tiene? ¡Ajá! ¿Cuántos han descubierto eso, hermano? Nadie, Señor. Lamentablemente nadie. ¡Aleluya! Para trabajar en la obra de Dios y servir a nuestro prójimo y a los necesitados. Porque aquí nosotros oímos de repente de necesidades. ¿Ah? De repente usted va a pasar necesidad. O de repente su hermano va a pasar necesidad. O de repente una persona que nosotros no conocemos. Y mire, hermano, unidos nosotros tenemos más fuerza. Déjeme testificarle también, eso ya se me había olvidado. Nuestro hermano Chuy ya salió de sanatorio. Se le pudo pagar el sanatorio completito. ¡Gloria a Dios! Ay, medio contentón, va. ¡Aleluya! Usted ni sabía. Ya no estaba en la iglesia. ¿Ya ve lo que se perdió? No voy a decir el nombre para que no lo conozcan. Vaya que la cámara no llega hasta ahí, ¿verdad? Pero dese cuenta, hermano. ¿Ah? Y hemos ayudado a muchas personas. Ahí tenemos nosotros en los registros a las personas que hemos ayudado. Y Dios bendiga a cada uno cuando da aquí. De repente hoy no dio, pero la próxima vez sí dio. Hermano, Dios le bendiga. Dios le guarda. Y si de repente en algún momento no dio, Dios sabe por qué usted no dio. Porque es agarrado. No se cree. No se crea eso. No, yo sé que sí, algunos todavía tienen así como el codo muy, muy rasposo, ¿verdad? Pero el Señor está orando. Yo estoy orando por usted, déjeme decirle. Amén. Para que el Señor le quite lo de Monterrey. No. Ya los de Monterrey no van a querer venir acá, ¿verdad? Aleluya. Para trabajar en la obra del Señor. Recuérdese, somos una familia. Somos la familia de Dios. Somos los hijos de Dios. Amén. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas. Y los hermanos y las hermanas comparten tiempo juntos. Nos necesitamos unos a otros. Dos son mejor que uno. Amén, hermano. Y nudo de tres no se rompe tan fácil, dice la Biblia. Gloria a Dios, aleluya. La unidad entre el pueblo de Dios hace que hagamos más grandes cosas. Dice la Biblia en el libro de Mateo 18:20, que donde dos o tres están reunidos, amén, ahí está Él. O sea, yo puedo asegurarle que Dios está aquí, porque estamos obedeciendo. Ahí, dice el salmista, es donde Dios envía bendición, donde los hermanos están reunidos en gozo y alegría. ¡Gloria a Dios! Debemos ser de bendición a quien no le conoce. Recibimos fortaleza de parte de nuestros hermanos, de parte de la palabra del Señor, a través de los mensajes que Dios nos envía, aleluya, que son de bendición. Cada uno de nosotros ha sido dotado por un don. Por lo tanto, tenemos que ponerlo al servicio. Cada uno de nosotros tenemos talentos. Si antes se los dábamos al mundo, ¿por qué no dárselos al Señor el día de hoy? Bendito sea su santo nombre, para que nos edifiquemos los unos a los otros, con todas las cosas que Dios nos ha concedido. Aleluya. ¿Qué demuestra mi ausencia en la iglesia para con Dios? ¿Qué demuestra mi ausencia? Ahí le voy a dar algunas razones de los que demuestra mi ausencia en la casa de Dios. Que yo soy mi propio Dios. Si tú no vas a la iglesia y tú tienes tus excusas y dices, no, yo no voy porque yo así lo he decidido, tú eres tu Dios. Tú no le sirves al Dios que escribió la palabra. No hay tal cosa. Que yo soy mi propio Dios porque soy quien digo cómo se hacen las cosas y no el verdadero Dios. Qué contradicción llamarlo nuestro Dios, nuestro Salvador, y no lo obedecemos. Es una contradicción increíble. ¿Qué demuestra mi ausencia en la iglesia para con Dios? Que no tengo un compromiso serio con el reino de Dios y el evangelio. Es mentira. Realmente no me interesan las cosas de Dios. Muestra realmente cuáles son mis prioridades. Porque si yo no vengo a la casa de Dios, mis prioridades no son las cosas de Dios entonces. Número 3, que no me importan los hermanos de la iglesia. No me importan los hermanos de la iglesia, sino solo mi persona, ya que no pueden contar conmigo
en nada. Eso es lo que demuestra mi ausencia. ¿Qué demuestra mi ausencia? El mal testimonio que doy al mundo acerca de la iglesia de Cristo, que no es importante ni necesario ir. Porque el mundo le dice, pero tú deberías de estar en la iglesia, pero tú no vas a la iglesia. Pero entonces, imagínate que el mundo te diga, pero entonces tú estás desobedeciendo a Dios. ¡Qué bárbaro! Y que tú te llames hijo de Dios. ¡Aleluya! Hago dudar a la gente que el cristianismo es real, porque no le doy la importancia de vida. Demuestra mi hipocresía, ya que digo que amo a Dios, pero no lo obedezco ni lo sigo. No me niego a mí mismo y no tomo mi cruz. Eso es lo que demuestra mi ausencia. Quizás la gente pueda dar 1,000,000 de excusas para no asistir a la iglesia. Quizás haya pasado por experiencias malas y desagradables en una iglesia, pero eso no le da la excusa para no venir a una iglesia. Aleluya. O para desobedecer a Dios. Si piensa que en la iglesia hay muchas personas que son hipócritas y defectuosas, está juzgando entonces que la persona es perfecta y que todas las personas no lo son. Analicemos lo siguiente que le voy a decir. No puedes ser un alumno de una escuela si no asistes a la escuela. O pretender ir a traer el diploma que ganaste el año si no asististe, ¿cierto? Imagínese que usted se inscribió pero no fue a la escuela. ¿Lo van a tomar como un alumno? ¿Como parte de la escuela? Por supuesto que no. Ahora, usted puede decir, no, yo sí estoy inscrito en esa escuela, soy de esa escuela y ellos saben. Es más, cuando termine el año, ¿qué creen? Voy a ir a pedir mi diploma. ¿Qué creen que le van a decir a esa persona? ¿Se lo van a dar? Ahora imagínese a alguien que no viene a la iglesia y diga, cuando venga Cristo, yo me voy a acercar y decir, pero yo era cristiana. ¿Dónde está mi galardón, Señor? Mire, le pongo estos ejemplos para que usemos la lógica. Otro sería, no puedes decir que perteneces al Army, o sea, a la armada, al ejército, inscribirte, pero no ir y querer al final tener los honores que reciben por haber pasado el curso. Hágalo si quiere. Vaya a inscribirse y no vaya por 3 años o no sé cuánto tiempo para que se gradúen los marines y todo. Y luego vaya y diga, ok, mi general, yo me inscribí. Ajá, vamos a ver. Pero usted no aparece en la lista. ¿Le van a dar sus honores, sí o no? ¿Verdad que no? Usted pudo venir a una iglesia y puede ser que su nombre salga en algunos libros de la iglesia. Pero eso a usted no le garantiza que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque fue desobediente. Porque no participó del mismo. ¿Se da cuenta? Porque fue un rebelde desobediente. Esa es la lógica que yo quiero que usted use. No puedes pretender acercarte. Alguien ponía este ejemplo de una fogata y que se acerca y luego se aleja y pretender todavía estar calientito. La fogata puede estar allí. Tú pudiste estar un día ahí, pero si te alejaste y ya no te mantuviste cerca de ella, ¿qué va a pasar? Te vas a enfriar. Exactamente. No puedes pretender recibir a Jesús como Señor y Salvador y luego ausentarte de la iglesia y pretender que tendrás tu corona o tu redención si no te esforzaste, como lo dice Apocalipsis. Entonces yo le hago la pregunta a usted. ¿Tiene sentido el congregarse, sí o no? ¿Y los que no se congregan? ¿En dónde los dejamos entonces? Este mensaje es exactamente para ese tipo de personas. Y no es para atacarlas. Yo quiero que por favor me entiendan, hermanos. No es para atacar a nadie, porque mi trabajo no es atacar a nadie. Mi trabajo es ser de bendición a alguien. Es decirle, mira, yo sé que piensas de esta manera, pero la Biblia contradice todo lo que tú piensas y dices. Y antes de que sea demasiado tarde,
el Señor te hace la advertencia. Que no vaya a pasar como aquel que dijo de que de nada le servían los sermones porque se les olvidaban. A ver, ponme, y con esto voy a terminar. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué te va a premiar Dios si no vienes? ¿De qué te va a premiar Dios? ¿Ah? Vente, te voy a dar la corona de la vida por no haber ido ni solo 2 días a la iglesia. Te voy a dejar entrar al cielo porque... A ver, ponme ahí. ¿Qué valor tiene un sermón o una predicación? Hace algunos años, el redactor de un periódico recibió una carta. Estimado redactor, he notado que los predicadores dan mucha importancia a sus sermones y pasan horas preparándolos. Hace 30 años que voy con regularidad a la iglesia y durante esos años, si mis cálculos son correctos, he escuchado por lo menos como 3,000 sermones, pero he descubierto que no recuerdo ninguno de ellos. Me pregunto si los predicadores no podrán gastar su tiempo con más provecho en alguna otra cosa, sinceramente. El redactor recibió muchas cartas respondiendo a esta carta. Hubo un debate en cuanto a los sermones. Por fin, una carta puso fin al debate. Esta leía de la siguiente manera: estimado redactor, llevo 30 años, ahí se pasó la palabra, llevo 30 años casado. Eso era lo que decía. Durante estos años he comido 32,850 comidas. La mayoría de ellas preparadas por mi esposa. Pero he descubierto que no recuerdo ninguno de sus menús. Sin embargo, he recibido fortaleza de cada una de esas comidas. Tengo la impresión que sin ellas me habría muerto de hambre hace muchos años. ¿Entendió? Amén. Sí entendió, ¿verdad? ¡Aleluya! Ese es exactamente lo que pasa, hermanos. Ya. Usted muchas veces no siente que está pasando nada. Pero yo le aseguro una cosa. Yo lo conocí cuando vino por primera vez. Y sé que usted ya no es la misma persona. Ya no es el mismo ignorante o la misma ignorante de antes. A pesar de que usted no se pueda recordar completamente de todos los sermones, Dios le ha dejado lo que usted necesita saber para poder seguir creciendo. Y eso lo ha hecho en su casa. Y si nosotros seguimos apreciando su casa como debemos de apreciarla, no por lo que dice el pastor, sino por lo que enseña la palabra del Señor, usted y yo vamos a estar listos y preparados para el día en el que el Señor venga por nosotros. Aleluya. Y le van a dar su corona, y le van a dar sus honores, y se va a gozar, porque su nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. Aleluya. Amén. Dele gloria a Dios. Aleluya. Cierre sus ojos ahí donde está.